que nos cuente. Además de ser ese valioso, valiente y riguroso senador, queremos saber, toda su vida ha sido un voluntario en las causas de la gente. ¿Cuál es su historia como voluntario? Jorge Robledo. Un saludo muy cariñoso, muy especial, compañeras y compañeras. Esa idea del voluntario fue lejana, porque en buena medida ha sido mi lucha, una lucha con una actitud de voluntario, o sea, siempre estar en la lucha política, preocupado no por los intereses personales, sino preocupado por los intereses de la comunidad, de la sociedad, de Colombia entera. Entonces me agrada muchísimo, en primer término, saludarlos a todos ustedes. Saludar también a Carmen Escobar, mi compañera de toda la vida. Un saludo muy cariñoso, Carmen. Y a Natalia, a Julián y a Martín, que son mis hijos. Y a Alicia, a Lucía, mis nietas, que por ahí en algún lado están también, mis saludos muy especiales. Mi primera relación con la política, siendo yo un muchacho en Ibagué, fue una relación bastante curiosa, porque a mí me criaron con la idea que se repetía mucho en mi casa: la gente decente no se mete en política. La gente decente no se mete en política. Así me crié yo. Pero bueno, el hecho de que nosotros estemos reunidos aquí deja ver que en mi casa se equivocaron en eso, porque la gente decente sí se mete en política. Eso es lo que nosotros... Mi otra relación con la política de joven, porque realmente no me interesó la política, sino más tarde cuando llegué a vivir en Bogotá, es que en algún evento en Ibagué me tocó compartir con un ciudadano de algún país europeo. Yo tenía unos 15 años y no recuerdo muy bien por qué, pero dije, no, es que este país es una tragedia, este es un país muy subdesarrollado. Y el personaje ese que estaba allí me corrigió en un tonito de corrección. Me dijo, no, Jorge Enrique, no diga eso. Este no es un país subdesarrollado, este es un país en vía de desarrollo. Espérese y verá, tengan paciencia los colombianos y espérense y verán que ustedes van a terminar con este país pareciéndose a Europa. Bueno, han pasado bastante más de 50 años desde esos días y aquí seguimos siendo un país subdesarrollado. Seguimos siendo un país subdesarrollado, que es en buena medida lo que nos tiene aquí en la lucha por hacer de Colombia el país con que todos soñamos y que podemos ser en la medida en que nos esforcemos. Yo llego a Bogotá en 1968 a estudiar a la Universidad de los Andes y llego con la idea con la que normalmente los jóvenes llegan a las instituciones universitarias, que es un poco lo que de alguna manera uno oye decir y de muchacho. Era un poco la frase, cásese bien, váyase a la universidad, cásese bien y ojalá consiga plata. Tengo que decir que me casé muy bien, pero que no conseguí. Porque tuve la suerte de llegar a Bogotá en un momento en que fue un momento de grandes conmociones mundiales, muchas cosas. Bueno, todo el impacto que había generado la Revolución Cubana en el continente en esos días y en el mundo, porque mostraba como la idea de que hasta una isla pequeñita podría, digamos, hacer procesos políticos de tanto impacto como ese que en su momento lo fue. También me tocó vivir en esos días las grandes luchas universitarias, principalmente lo que llamaron el Mayo del 68, de 1968 en Francia, que casi tumban inclusive al presidente de la República. Me tocaron también las grandes movilizaciones, todo eso lo veíamos desde aquí, desde lejos. Las grandes movilizaciones del movimiento estudiantil norteamericano en contra de la invasión norteamericana a Vietnam. Eso también nos conmocionó mucho. Bueno, y nos tocó el hipismo, todas sus ruidos y todas sus cosas, Woodstock, Rolling Stones, los Beatles, etcétera. Todo eso fue lo que nos conmocionó en esos días. Y me tocó el movimiento estudiantil de 1971. Hasta ese momento, y es probable que todavía ahora, siga siendo el movimiento estudiantil más grande de la historia de Colombia. Realmente fue una cosa que conmocionó a Colombia. Movimiento estudiantil que se dirigió contra lo que en esos días se llamó el Plan Básico para la Educación Superior en América Latina, que había sido diseñado desde Washington.
y el plan Atcom de un señor Rudolf Atcom que nos decía cómo debería ser la universidad colombiana, cosa que los estudiantes de esos días no queríamos que fuera de esa manera porque no iba a permitir desarrollar el país como creíamos nosotros que debía hacer. Confirmar este no en cierto sentido regañó un país. Hoy Colombia es un país con un producto por habitante de $6.500, mientras que, por ejemplo, Estados Unidos tiene 70.400 y Alemania tiene 50.800, para mencionar esos casos. Y hay algunos demás que confirman que realmente los problemas de Colombia siguen siendo tremendamente complicados. Yo este año entonces estoy cumpliendo, o cumpliré en diciembre, 53 años de haber tomado la decisión política de dedicarle como aspecto principalísimo mi vida a la transformación de Colombia. A la transformación de Colombia. Cuando estaba en los días de esa decisión, la Gloria Ferro, que fue ya falleció lamentablemente, una estudiante de arquitectura que en buena medida me explicó muchas de las cosas que yo no entendía, porque repito, señalarles que yo llegué a Bogotá completamente despolitizado. Yo le hice a Gloria una pregunta, le dije, bueno, Gloria, en concreto, ¿a qué es a lo que yo me estoy comprometiendo? ¿Esto de qué se trata? Pues de una manera simple. Y me dijo una cosa que todavía no se me olvida y que yo creo que tiene que estar en el alma del voluntario, que cuando uno en la vida se tropieza con una situación que a veces ocurre, de tener que o defender o no los intereses nacionales o los intereses personales, debe escoger la defensa de los intereses generales, la defensa de la sociedad colombiana. Esta es una cosa que nos tiene que marcar a nosotros como diferentes. Nosotros no tenemos la política como un negocio. O sea, nosotros no nos servimos de la lucha política. Nosotros lo que aspiramos a hacer es servidores a través de la política de los intereses nacionales. Eso es a lo que yo le he hecho esfuerzos por serle leal todo lo largo. No significa actuar siempre del... O sea, siempre cuesta en cómo servirle a la gente, cómo hacer progresar el país. Claro, también tenemos que atender nuestros asuntos personales y familiares, pero eso no nos debe impedir siempre estar centrados en qué es lo que queremos hacer, que esto nos marca una diferencia descomunal con quienes han mal gobernado a Colombia, porque como no la han gobernado así, no han resuelto los problemas nacionales. ¿Cuáles fueron los grandes debates de 1971? Porque eran unos debates, o sea, era un movimiento estudiantil supremamente agitado, los debates eran eternos, se leía de todo, se conversaba, se estudiaba, etcétera, etcétera. Y hubo varios asuntos que fueron los que marcaron ciertas diferencias y que a mí me marcaron y que todavía me marcan. Uno de los grandes debates es, bueno, ¿vamos a estatizar la economía? Unos decían que sí, otros decíamos que no se debía estatizar en Colombia la economía en ese momento porque no era, digamos, una propuesta correcta. También se discutió mucho en esos días si cabían los empresarios. Los empresarios, pues por supuesto que están por la transformación del país. En este proyecto de transformación de Colombia, nosotros le apostamos a que el empresariado podía ser parte de este proyecto del que estamos hablando. Otros pues dijeron que no. Si nos convertíamos o si se convertía Colombia en un satélite de la Unión Soviética, nosotros dijimos, no vamos a convertir a Colombia en un país satélite de la Unión Soviética ni de nadie. Y un punto que fue un punto del debate muy difícil en esos días, todos estos fueron temas durísimos, era ir contra la corriente, no crean que era fácil defender los puntos de vista que yo digo que defendimos. El otro era que había que levantarse en armas y que la transformación que había que hacer en ese momento en Colombia era mediante la lucha armada, mientras que algunos dijimos, esa es una posición equivocada, posición que todavía ahora sigue siendo equivocada, porque la experiencia ha demostrado esas razones. Todo esto fue parte de la discusión. Fíjense ustedes, compañeros y compañeras, la seriedad de las cosas en las que estábamos pensando, que es un llamado el que le hago a los voluntarios, a las voluntarias. Estas cosas hay que mirarlas con cuidado, porque si no, uno es fácilmente embaucado, engañado por cualquier charlatán que suelte cualquier frase, como lo que estamos viendo ahora en este momento en Colombia, sin entender de verdad en qué suceden las cosas. Al mismo tiempo, también desde esos días defendemos una cosa que yo todavía sigo defendiendo, la importancia de la producción nacional.
O sea, tenemos que salirnos de esa economía de mercado de los $6.500 o va a ser imposible resolver los problemas nacionales. Porque claro, hay que distribuir mejor la riqueza, pero si no creamos más riqueza, no va a ser posible atender las necesidades del pueblo colombiano, que es al final lo que debemos hacer. Defender el trabajo, ser enamorados del trabajo y de los trabajadores. Sin trabajo y sin trabajadores no hay nada. Defenderles sus intereses, sus derechos, preocuparnos por sus suertes. Esto tiene que ver con tener una posición democrática de verdad en el funcionamiento de la sociedad. La defensa de la democracia, que se expresa de muchas maneras. Por ejemplo, cero tolerancia con la corrupción. No se puede ser demócrata si esto no se tiene claro y no se practica. Al mismo tiempo, no hay para qué destruir la propiedad pública y privada cuando se hacen movilizaciones. Ese es un error del infantilismo que le ha hecho mucho daño al país. Y por supuesto, no usar la violencia contra nadie. Y por último, menciono un aspecto que es bien importante, que es el tema de la soberanía nacional. Estamos en un mundo globalizado, bueno, no desde ahora, desde... Interesante resaltar en ese asunto es que ese mundo globalizado, nos exige a nosotros defender a nuestro país, que es en el barco en el que navegamos todos. Y en ese sentido, la idea de la soberanía nacional, o sea, de privilegiar los intereses nacionales, claro, repito, nos relacionamos con todo el mundo, pero no como un Estado vasallo. No puede ser que la independencia que nos brindó Bolívar y los patriotas de esos días con todas sus luchas nos parezca ahora un asunto de menor cuantía, porque no lo es. La suerte de los países depende de este tipo de ideas. Yo les decía que ingresé en 1971, pues tomé la decisión de vincularme a esa lucha. Al año siguiente me fui por fuera de la universidad, todavía era estudiante, pero viajaba todos los días y empecé a hacer política por los municipios de la Sabana de Bogotá, Zipaquirá, Cajicá, Chía, Facatativá. Con el tiempo terminé haciendo política en Soacha y terminé siendo concejal de Soacha en 1974 por las fuerzas de la Unión Nacional de Oposición. Concejal suplente, hay que precisarlo, pero en esos días íbamos los suplentes a las sesiones del Consejo como si fuéramos titulares. Y resalto esto, esa suplencia, yo se la hice a Luis Alberto Jiménez, que tenía una gracia muy grande, porque esta era una fuerza de oposición y de lucha, y él había sido alcalde conservador de Soacha. Y cuando nos asociamos, seguía siendo conservador. Lo cuento la historia, porque si algo es pernicioso en la lucha política son las actitudes sectarias y dogmáticas. Él había tomado unas decisiones que lo acercaban a nuestros puntos de vista y trabajamos con él con toda tranquilidad. En 1975 me fui a Manizales a dedicarme a la lucha política. A eso me fue, precisamente. Nos fuimos con Carmen recién casados, sin un peso entre el bolsillo, a ver cómo nos íbamos a ganar la vida en Manizales, porque bueno, siempre hay que ganarse la vida de alguna manera. Tuve la suerte de poderme enganchar como profesor en la Universidad Nacional de Colombia, donde estuve 26 años como profesor de tiempo completo. Fui un profesor juicioso. Escribí libros, obtuve distinciones, terminé siendo especialista del bareque, es una cosa que a mí me gusta contar. Yo soy de los colombianos que más sabe de bareque en Colombia. Esa arquitectura de guadua, de maderas, tan bella de las zonas del antiguo Caldas. Y al mismo tiempo participé en todas las luchas, de los profesores, que fueron muchas. Por ejemplo, logramos que la Universidad Nacional quedara por fuera de la aplicación estricta de la Ley 100, producto de las luchas y de las movilizaciones. Y me movilicé 1000 veces respaldando las luchas de los estudiantes, que las decidían ellos, pero si había marchas salíamos los profesores respaldando esas luchas estudiantiles. Y en otras luchas sociales también estuve. O sea, mi vida, lo que les quiero contar es que mi vida ha sido una vida de lucha. Una vida de lucha que es un poco, digo yo, a lo que debemos aspirar todos, o sea, la lucha por la transformación de Colombia. Después de esto creamos, en los años 90, la Unidad Cafetera Nacional. Este es uno de los pasajes que más me enorgullece de mi vida, porque logramos hacer una lucha descomunalmente grande. En ese proceso de lucha logramos la condonación total de más de 100.000 deudas cafeteras. Las 100.000 familias que en ese momento no perdieron sus parcelas por la lucha que hicimos. Llenamos las plazas principales de Armenia, de Pereira, de Manizales, vinimos a Bogotá. Todo tipo de movilizaciones, con una gracia que resalto en este momento. En esa lucha participaron los campesinos,
Los indígenas de todo el país, todos los indígenas caucanos llegaban a estas movilizaciones en sus chivas. Y participó también el empresariado cafetero, que se supone no podía participar. Casi todos ellos liberales o conservadores, y sin embargo, en esa movilización estuvimos. Y alcanzamos también, precisamente por nuestra visión democrática, un respaldo sin el cual no hubiéramos tenido los éxitos que tuvimos. Y es que la Iglesia Católica formalmente respaldó esas movilizaciones. Alguna vez que llenamos la Plaza de Bolívar de Armenia, tuvimos 3 obispos en la tribuna que se dirigieron a los manifestantes. Con esto lo que estoy diciendo es que las luchas sociales, en la medida en que sean democráticas, sean responsables, pueden terminar congregando incluso a personas o instituciones que en otras circunstancias no aparecerían. Después de eso, entonces, creamos la Asociación Nacional por la Salvación Agropecuaria, con la que hicimos también grandes conmociones. Digamos que lo que hoy se conoce con el nombre de Dignidades Agropecuarias tiene que ver con la Asociación Nacional por la Salvación Agropecuaria. Bueno, y con otras organizaciones de esos orígenes. O sea, que esa es una lucha que en cierta medida se mantiene. En razón de esas luchas, termino siendo elegido senador. 100% de los votos de opinión. 100% de los votos logrados con las luchas y con las posiciones y los puntos de vista. Llegué raspando, pero llegué. Llegué raspando, pero llegué. Y digamos que después de eso, me elegí otras 4 veces. Y me excusarán que diga esto que voy a decir porque es como aburridor hablar de uno. En cada elección saqué más votos que en la votación anterior. Y los saqué. Y los saqué porque llegué con la idea del voluntario, llegué a trabajar, a servirle a este país, a hacer las cosas bien hechas, a actuar correctamente. A quienes creen que es que así no se pueden hacer las cosas se equivocan. Así sí se pueden hacer las cosas. Sí se pueden hacer las cosas. ¿Cómo hice en el Senado? Ya me estoy acercando al fin de esta charla que espero sea muy buena. 3 temas tiene que manejar un congresista cualquiera, y yo creo que parecido sucede en los consejos y en las JALES, en todas estas organizaciones. Primero, a la hora del trámite de las leyes, que es un asunto bien importante en el Poder Legislativo, siempre y en todos los casos actuar a conciencia con la idea del voluntario. No vender la conciencia, no dejarse comprar. Ustedes no saben el antro que con mucha frecuencia es el Congreso de Colombia y en general los congresos del mundo. No voy a decir que cada persona que esté allí pues sea un indeseable, pero realmente eso es muy torcido. Y es normal que los votos se compren y se vendan a la hora de aprobar los proyectos de ley, porque también lo que es normal es que el Poder Ejecutivo, en este caso la Casa de Nariño, termine comprándose de una u otra manera a los congresistas. Bueno, yo en eso fui súper serio. Proyecto de ley que no me parecía, no lo votaba y se acabó el asunto. Y si alguno de milagro se podía votar, lo votaba. Por norma voté que no. Con eso nos reíamos con Carlos Gaviria, y la explicación es bien simple. Se dice que yo nunca presenté un proyecto de ley, eso no es cierto. Pero lo que sí sucedió en la mayoría de las votaciones fue que votamos negativamente. Con Carlos Gaviria nos reíamos de esto, con el inolvidable Carlos Gaviria. Y decíamos que ese voto normalmente negativo tenía una explicación que era muy simple. Es que cuando en el Congreso de Colombia, cuando uno presenta, porque éramos la minoría, repito, estoy hablando de un juego de mayorías y minorías. Entonces, cuando uno presenta un proyecto de ley bien bueno, se lo hunden en 5 minutos. Y cuando alguien presenta uno bien malo, lo aprueban en 5 minutos. Claro, yo no soy maniqueo, lo que pasa es que lo bueno y lo malo depende del punto de vista del observador. Y si uno no se le ha vendido a los de la Casa de Nariño, como fue en nuestro caso, pues lo normal es que no le gusten a uno los proyectos que presenta. Segundo tema, para actuar con corrección en un congreso o en cualquier cuerpo de este tipo. Los debates de control político, yo en eso me especialicé, es obvio, si uno está en la oposición, pues eso es lo que le toca. Yo realmente perdí la cuenta, por allá alguna vez alguna institución, sí, por encima de 150, una cosa así, debates de control político. Varios de ellos pues hicieron historia, generaron pues hechos de gran importancia política. Porque entre otras cosas, en buena medida yo llego al Congreso es como aprender una luz en medio de la oscuridad. O sea, decirles a los colombianos que otra Colombia es posible, que hay otra manera de pensar, que hay otra manera de hacer las cosas, que no es cierto que todos los políticos seamos iguales, ¿sí? Sino que hay unas opciones diferentes.
Y el tercer aspecto, y principalísimo, si uno falla en este, termina fallando en todo, el respaldo de las luchas sociales, el respaldo de las luchas sociales. Entonces, para poner ejemplos, ¿se acuerdan la lucha agraria de Boyacá? La del tal paro agrario no existe, ¿sí se acuerdan de esa lucha? Bueno, nosotros nos la jugamos respaldándola. Tanto que tuve un estrellón durísimo con el ministro de Gobierno, pues porque me hizo unas agresiones brutales y me tocó llevarlo a la plenaria del Senado a desenmascararle las mentiras que había dicho sobre lo que estaba sucediendo. Eso es un elemento supremamente importante. Termino diciéndoles esto. La política, como todas las cosas en la vida que uno tome en serio, requieren de estudio, de análisis, de meditar las cosas. Es mi invitación muy cordial. Estar al día de las noticias, de lo que pasa, leer todo lo que se pueda, ¿sí? Informarse, crear grupos de estudio, porque finalmente esto es una batalla por el conocimiento. ¿Quién tiene la razón y quién no tiene la razón? Y en eso les terminamos sacando una ventaja bien grande, y yo en eso, insisto, me apliqué cuidadosamente. Yo he publicado más de 1000 artículos en el periódico La Patria, más de una docena de libros, etcétera, etcétera. Y siempre, y esto es importante también, y voy terminando, construir organización. Construir organización. Ese cuento de los supermanes, paja. Les doy una mala noticia, Superman no existe, ni ha existido nunca, ni va a existir. Entonces, el problema de crear democráticas, respetuosas de los puntos de vista de los unos y los otros, ¿sí? Que los dirigentes no sean pues como unos jefes que matonean, sino que simplemente pues orientan por sus capacidades, etcétera. Es un asunto de gran importancia. Y esto lo digo para insistir en la importancia de lo que estamos haciendo y que en parte explica mi candidatura, el partido que creamos, que hemos llamado Dignidad y Compromiso. Esto es de las cosas importantes que ha sucedido en Colombia, importantes que ha sucedido. Recordemos qué fue lo que sucedió. Un grupo de dirigentes que nos habíamos retirado del polo y otros, como Juan Manuel Ospina, que no venía del polo, pero que fue parte de Dignidad importantísima. Dignidad por un lado. Y por otro lado, Sergio Fajardo con Compromiso Ciudadano, una organización que él llevaba trabajando mucho tiempo. Terminamos fusionándonos, pero creando una nueva organización. Esto es bien importante, son detalles que son claves. O sea, un nuevo programa, unos nuevos estatutos, unos nuevos directivos. ¿Sí? No fue que ellos adhirieron a nosotros, no es así. Y esto tiene, repito, su importancia grande. ¿Y qué es lo que estamos bregando a hacer o en qué es en lo que estamos empeñados? Sin entrar en muchos detalles. La suerte política y económica de Colombia es un desastre. De una parte, los mismos con las mismas que ya los llamaba así Gaitán en 1930. Háganme el favor, con todo el proceso de descomposición que esos dos partidos han tenido a lo largo de estos 50 o 60 años. Ya no son dos, sino son un montón, pero no dejan de ser los mismos con las mismas. Tan mal han gobernado a Colombia que ellos fueron los que eligieron a Gustavo Petro. Si ellos hubieran gobernado bien a este país, nunca hubiera ganado Petro la presidencia de la República. Y la otra realidad que hay que señalar es que este gobierno tampoco da pie con bola. O sea, no es la alternativa que necesitara Colombia, entre otras cosas, porque terminó en acuerdos con esas mismas fuerzas políticas que, por supuesto, le pusieron todo tipo de condiciones. Así son las cosas. Entonces, ¿nosotros qué es lo que somos o lo que aspiramos a ser? Bueno, ya lo somos en pequeño, pero aspiramos a hacerlo en grande. Nosotros, Dignidad y Compromiso, a ser la tercera alternativa política del país. O sea, no es cierto que estemos condenados a escoger entre los unos y los otros. No, estamos construyendo una tercera fuerza, una tercera alternativa que nos permita estar a nosotros ahí, pero congregar también a muchas gentes que hay en Colombia que no pertenecen ni a los unos ni pertenecen a los otros y que andan viendo a ver dónde encuentran sus semejantes para crear este tipo. Por último, decirles esto. Lo digo exagerando un poco, pero también con un poco de humor, porque hay que ponerle humor a la vida. Alguien a quien yo quise mucho decía que uno en política no puede perder ni el honor ni el humor. Ni el honor ni el humor. Entonces les digo esto, que ¿cómo vamos? Me preguntan. Yo digo, si esto se mejora, se daña. Si se mejora, se daña. Esto que tenemos aquí reunido de voluntarios
Yo no creo que otro sea capaz de reunirlo en Bogotá. Esta es la realidad de lo que estamos. O sea, aquí hay mucha finura congregada con nosotros, no mucha gente que no está aquí con nosotros. Las reacciones que me están llegando de todo Colombia son realmente emocionantes. Gente de todos los orígenes diciendo estamos con ustedes, estamos con ustedes. Por ahí es que hay que hacer las cosas. Eso es lo que nos está sucediendo. Tanto que, como dijo Diógenes hace un momento, y esto es bien importante, es posible hacer campaña en Bogotá desde las regiones. Toda esta cosa de las redes facilita mucho eso. Ya hay gente en este momento en Tunja, en Barranquilla, en Ibagué y en otros sitios haciendo esta campaña. Llamando a sus amigos, a sus familiares, etcétera, aquí en Bogotá, diciendo que hay una posibilidad de transformar a Bogotá y a Colombia, que es a la que hay que apostar. Por último, decirles esto. Siempre en política y en la vida, pues la clave es tener la razón. Y yo estoy seguro que nosotros tenemos la razón. O sea, nadie se acerca más a la razón y a la verdad que nosotros quienes estamos aquí congregados. Pero no basta con tener la razón, compañeras y compañeros. No basta con tener la razón, porque hay que desarrollar la fuerza. Y hay que reconocer que nuestros contradictores no tienen la razón, pero bueno, la fuerza sí la han tenido. Y trabajan duro. Entonces mi invitación final en esta intervención es a que trabajemos muy duro. Cuento una anécdota que de pronto ustedes ya me la han oído, que era una historia de la universidad, y con esto termino. A mis estudiantes: muchachos, la entrega de taller de arquitectura dentro de 8 días. Ay, Jorge Enrique, no, muy poquito tiempo. Muy poquito tiempo, buenos muchachos, sí. Entonces les decía: mire, 8 días y 8 noches son 15 días, luego tienen tiempo suficiente de sobra para hacer la tarea. Lo mismo les digo a ustedes, o sea, si son los días y son las noches, tenemos el doble del tiempo que tienen los otros. Y entonces vamos a poder hacer lo que tenemos que hacer. Cuenten, compañeras y compañeros, cuenten. Yo a nadie le pido nada que yo no me atreva a hacer. Cuenten con que Jorge Enrique Robledo la va a meter toda en esta batalla, porque la vamos a ganar. Muchas gracias.